Bueno, estamos con Carlos Del Frade en este ciclo que hemos llamado Info Soberana. Carlos, periodista, diputado provincial de la provincia de Santa Fe y el principal referente de soberanía popular. Carlos, bueno, estás en el contexto de estar presentando un libro por los 40 años de Malvinas, El Imperio, Galtieri y las Guerras, y te queríamos preguntar un poquito de qué se trata. Fundamentalmente hacer lugar a pensar la cabeza nuestra en función de lo que realmente está en disputa todavía. Generalmente cuando llega el 2 de abril la frase más repetida, las Malvinas son argentinas, lo cual está bien, pero termina siendo nacionalismo berreta si no metemos la idea de que la Argentina también es de la Argentina. En el territorio continental está el triple de ingleses y están manejando desde empresas de galletitas a caramelos, pasando por el litio a la exportación de cereales, del petróleo y del gas. Con lo cual, evidentemente, la lucha por la recuperación de lo nuestro frente a los ingleses incluye Malvinas, pero va mucho más allá. Y después la otra cuestión, nosotros hablamos de las guerras, porque Malvinas fue tomada por ingleses y estadounidenses juntos por primera vez en 1833. 12 años después, Inglaterra quiso tomar las riquezas que se iban por la principal vía de comunicación de todas las riquezas de América del Sur, que es el río Paraná. Se inició la guerra del Paraná con el combate de la Vuelta de Obligado, que perdimos, pero ganamos 6 combates sucesivos y ganamos la guerra del Paraná el 4 de junio de 1846 en la angostura de Punta Quebracho, en Puerto San Martín, en donde hoy está Cargill. Por eso es tan interesante darnos cuenta que la pelea por la recuperación de las riquezas que se van por el Paraná es directamente proporcional a la pelea por Malvinas y directamente proporcional a la necesidad de recuperar la mayoría de las riquezas que se van a manos extranjeras en toda la Argentina. Por eso, para nosotros el libro apunta directamente al presente y decir que es tan importante como la recuperación de Malvinas, la recuperación de las riquezas que se van por el Paraná. Sí, vos en el libro planteás que es una recopilación histórica para conocer nuestra historia, amarla y poder tomar una postura hoy en el presente. Sin duda, sin duda. Donde planteas categóricamente la guerra por el Paraná sigue, continúa. Sí, continúa y además claramente con un gobierno que lamentablemente ha virado de lo nacional a lo antinacional, ha virado de lo popular a lo antipopular, y frente a esa situación y al potencial regreso del fascismo disfrazado de macrismo en la Argentina, es imprescindible recuperar estas ideas soberanistas como vos marcabas en la presentación. Para nosotros es imprescindible, especialmente viviendo en la provincia de Santa Fe, que la mayoría de las riquezas que produce nuestro pueblo y que se van por el Paraná queden en la provincia y queden en la Argentina. ¿Nos podrías detallar un poquito más cómo es esta relación entre que crecen las exportaciones con precios récord, pero en los últimos años crece también la pobreza en nuestra De región? forma increíble. Nosotros tenemos algunas cifras oficiales del Instituto Provincial de Estadística y Censos de Santa Fe que marcan que durante el año pasado se fueron aproximadamente 18.000 millones de dólares solamente de la provincia de Santa Fe. Y no le quedó un peso a la provincia de Santa Fe. Literal, no le quedó un peso. Porque en la Argentina sigue pesando el concepto filosófico político de la guerra del Paraguay, que en 1866 estableció un artículo nuevo en la Constitución Nacional, que es el artículo 126, en donde se le prohíbe a las provincias cobrar derecho a las exportadoras. La guerra del Paraguay terminó en 1870. Se recuperó ese concepto con el Pacto Fiscal de Menem de 1991 y nunca ha sido tirado abajo, lo cual es tremendo. Hoy en la provincia de Santa Fe tenemos 800.000 personas por debajo de la línea de la pobreza. Por la misma provincia por donde se van 20.000 millones de dólares anuales. El contrasentido es enorme. Cada vez se van más riquezas y por lo tanto cada vez nos quedan más familias empobrecidas. En Santa Fe y la Argentina. La Argentina el año pasado exportó alrededor de 80.000 millones de dólares y tenemos casi aproximadamente 16 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. Es una obscenidad. Por lo tanto, aumentamos las exportaciones, pero también aumenta la pobreza, por lo que significa este punto de vista resignado de la política, cobarde de la política tradicional, de no cobrarle más a las exportadoras.
Y hoy estamos en una oportunidad histórica donde estamos discutiendo el decreto 949/20. ¿Qué tenés para contarnos un poquito de eso? Sí, el decreto 949 en realidad lo único que hace es tratar de hacer pasar las exportaciones que salen, por ejemplo, del puerto de San Lorenzo para que terminen de cargar en Bahía Blanca, tiene que pasar por otro país que es el Uruguay, porque en lugar de pasar por el canal de Magdalena, pasa por el canal de Punta Indio, que está frente a Montevideo. Montevideo de esta manera vuelve a adquirir el viejo rol que le dio Inglaterra en su momento, en lo que fue la pelea del siglo XIX, en donde se ponía como estado tapón de lo que era el Imperio de Brasil por un lado y por el otro lado las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese rol hoy lo recupera Montevideo casi como la expresión de la síntesis de lo que quieren las multinacionales, juntos y apoyados por la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Por eso para nosotros hay que derogar el 949, porque hay que hacer pasar las exportaciones por el lugar más ancho del río, más profundo del río, que es el Canal Magdalena, que además pasa por la Argentina, pasa por la provincia de Buenos Aires. Así que claramente para nosotros es una bandera, pero la gran bandera estratégica no es esa. La gran bandera estratégica es recuperar el dominio por la mayoría de las exportaciones que se van por el Paraná. La pregunta es en manos de quién quedan las riquezas, decís en el libro. Y te pregunto, ¿cuál es la propuesta que tenemos? Nosotros la propuesta fundamental son 5 medidas muy concretas, que es por lo menos cobrar el 51% de todo lo que se llevan, porque eso es propiedad del pueblo, no es propiedad de ninguna empresa. El Estado es el abogado del pueblo, de acuerdo a lo que nos enseñaron en la escuela primaria y en la secundaria. El Estado es el representante legal del pueblo y como todas las cuestiones que tienen que ver con las riquezas del pueblo deben ser defendidas por el Estado. Entonces para nosotros tiene que haber un Estado que deje de ser bobo, que deje de ser cómplice y que se transforme en un Estado inteligente, transparente, con participación ciudadana y con consentido soberano. En medio de esta fenomenal pobreza hay que lograr que siempre en la ecuación la mitad más uno le quede para el pueblo argentino, porque es el que produce y es el que necesita tener más dinero para que se generen fuentes de trabajo. Esa nos parece una de las principales medidas de filosofía política que hay que tomar. Por eso digo, la soberanía y la emancipación empieza por la cabeza, pensar lo propio para defender lo propio. En el libro vos hablás de la necesidad de que se sumen miles de pibes. Sí. ¿Qué le dirías hoy a esas jóvenes, a esos jóvenes, de por qué son necesarios en esta lucha y también qué tienen para ganar? Fundamentalmente van a ganar libertad, tienen que pensar con su cabeza y tienen que sentir con su alma. Y para eso se tienen que enamorar de algo superior a sus propios destinos individuales. Y para eso hay que enamorarse de la Argentina. Y para enamorarse de la Argentina hay que conocer la historia. No se puede amar lo que no se conoce, siempre decimos. Entonces para nosotros es conocer la historia para amarla y amarla para defenderla. Y me parece que ese es un sentido existencial hermoso que le podemos dar a las chicas y a los chicos. El otro día estuvimos en una escuela secundaria y cuando vos contás la historia de una manera concreta, cercana, las pibas y los pibes empiezan a darse cuenta que ese pedazo de tela celeste y blanco es algo más que eso. Y tiene que ver con lo que pasó con sus viejos, con sus abuelos y con lo que está pasando en el barrio. Porque cuando vos no tenés independencia, tampoco tenés independencia personal y terminás laburando para la primera banda narcopolicial que se te acerca con un revólver como para ir de fierros y terminás mal. Entonces eso es lo que hay que decirle, me parece, a la pibada. Saber que su vida tiene que ser suya, no de otro. Para eso hay que lograr independencia y para eso hay que independizar la cabeza. Tenemos a metros acá en la ciudad de Rosario una pelea por el futuro de tantas pibas y pibes. Si te parece, Carlos, me gustaría cerrar con una frase que leí en tu libro que me pareció que habla un poquito de eso, que dice: por eso las dos guerras continúan, la del Paraná y la de Malvinas, la de los intereses ajenos contra los derechos de las mayorías populares. No es un problema solamente de los gobiernos, sino fundamentalmente de qué decisión tomamos cada uno de nosotros con respecto a nuestras vidas. Saber que hay un proyecto colectivo que depende de nuestro protagonismo es la mejor manera de abrazar a los pibes que, a pesar de los pesares, dieron todo por Malvinas y se los debemos. Así es, estamos convencidos de eso. Muchas gracias, A Carlos. vos.